Muy buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes al día de hoy, a este seminario de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 9. Agradecemos su asistencia. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa y los voy a acompañar el día de hoy en este espacio que reiteramos es de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 9. Antes de continuar, yo quisiera que me confirmaran a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla si está todo bien con el audio, con las diapositivas y con el video. Si me escuchan bien, si está todo bien. Bueno, perfecto. No olviden hacer sus preguntas a través del chat en el transcurso de esta charla. Esperamos que sea muy enriquecedora para ustedes. Les recuerdo entonces que mi nombre es Sebastián Monsalve. Somos Construyendo Méritos, una institución dedicada a la formación para los concursos públicos de méritos y para la función pública en general. El día de hoy nos vamos a ocupar exclusivamente para, en relación a la preparación de las pruebas escritas de la convocatoria territorial 9, convocatoria que aplica para los departamentos de Valle del Cauca, Santander y Nariño. Bueno, me dicen que se escucha un poco bajo. Es posible eso. Miremos si antes de continuar hacemos aquí algún ajuste que pronto. Bueno, vamos a ver allí. ¿Me escuchan distinto o en igual forma? Tengo que cambiar de micrófono. Mejor. Listo, perfecto. Yo creo que allí estamos todos bien. Sí, me dicen que mejoró, entonces mejor. Nos quedamos allí. Eh, Muy bien, entonces les mencionaba que este espacio de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 9. Esta es una convocatoria que administra la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la entidad o el organismo constitucional encargado de la administración y vigilancia de la carrera de los servidores públicos, y es una convocatoria que aplica para los empleos que se encuentran en vacancia definitiva de entidades territoriales de 3 departamentos del país: Valle del Cauca, Santander y Nariño. Son esos 3 departamentos los que están convocando sus empleos a concurso de méritos y completamente entidades territoriales de estos departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Alcaldías, consejos, personerías, gobernaciones, entre otros. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente orden. ¿Qué son los ejes temáticos y cuáles serán evaluados para cada cargo? ¿Qué ejes temáticos se evaluarán en la prueba de competencias funcionales? ¿Qué metodología de evaluación se usará? ¿Cómo se hará la evaluación de competencias comportamentales? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver recomendaciones en la aplicación de pruebas escritas. Debemos aclarar que en días recientes la Comisión Nacional del Servicio Civil y la universidad encargada de la aplicación de pruebas escritas informaron que las mismas serían aplicadas el próximo 2 de julio de 2023. Realmente esta es una información que fue divulgada en la guía de orientación al aspirante. Entonces, precisamente por eso convocamos a este espacio del día de hoy, porque estamos muy cerca de la aplicación de pruebas escritas y nos interesa discutir con ustedes cuáles son los ejes temáticos que se evaluarán y cuál es el contenido de estos ejes temáticos, especialmente aquellos que generan algunas dudas, ¿cierto? Hemos visto que hay ciertos ejes temáticos que no sabemos bien de qué se trata, entonces precisamente para eso programamos este espacio del día de hoy para hacer, digamos, algunas aclaraciones, para resolver algunas dudas, para ver algunas definiciones de lo que evalúan esos ejes temáticos dudosos. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué son los ejes temáticos y cuáles serán evaluados para cada cargo? Nosotros aquí tenemos que previamente recordar cuál es la estructura de esta convocatoria territorial 9, ¿cierto? Tenemos entonces que primero se desarrollaron las inscripciones y luego se desarrolló la fase de verificación de requisitos mínimos para esta convocatoria. Vamos a ver que esta fase de verificación de requisitos mínimos finalizó
Bueno, realmente en este momento nosotros estamos en la fase de verificación de requisitos mínimos. Fueron publicados los resultados preliminares el pasado 2 de mayo del 2023 y aún restan por resolverse las reclamaciones de las personas que no fueron admitidas. Pero las personas que fueron admitidas en esta fase de verificación de requisitos mínimos pasarán a aplicar precisamente las pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Vemos allí que la prueba de competencias funcionales es una prueba de carácter eliminatorio, por eso la tenemos allí con otro color. Es una prueba que realmente es el centro de la convocatoria, el núcleo, la prueba más importante, y por eso también tiene un carácter eliminatorio. La prueba de competencias comportamentales es la otra prueba que se aplicará, reitero, para quienes resultaron admitidos en la fase de verificación de requisitos mínimos. Son estas dos pruebas escritas las que se aplicarán el próximo 2 de julio. Quienes superen el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de competencias funcionales verán su puntaje obtenido en la prueba de valoración de antecedentes. Estas son las tres pruebas que se aplicarán en la convocatoria. Con el resultado de estas tres pruebas se expedirán las listas de elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y las entidades nominadoras, es decir, cada alcaldía, cada gobernación, cada personería, a partir de las listas de elegibles que le remite la comisión, deberá proceder con los nombramientos en periodo de prueba. Este periodo de prueba es de 6 meses, finalizado el cual se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorio, se generará el registro de carrera administrativa del concursante, del elegible en este caso, y a partir de ese momento tendrá plenos derechos de carrera administrativa. Esta es la estructura de la convocatoria. Nos encontramos entre la verificación de requisitos mínimos, porque aún falta por resolverse las reclamaciones de quienes resultaron no admitidos, y la aplicación de pruebas escritas, competencias funcionales y competencias comportamentales, que representan el 80% del concurso, el otro 20% lo representa la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba en la cual se asigna una calificación a los certificados de formación académica y experiencia aportados por el concursante durante la fase de inscripciones. Nos interesa al día de hoy las pruebas escritas. Tenemos entonces que hay una prueba eliminatoria, ya lo mencionamos, con el 60%, y en la cual debemos obtener 65 puntos sobre 100, al menos, para poder continuar en el proceso de selección. Anticipo que todas las personas que superen la prueba de competencias funcionales harán parte de la lista de elegibles. Lo que sucede es que pueden hacer parte de la lista de elegibles, pero en una posición, digamos, eso ya queda por definirse, ¿cierto? Pero todas las personas que superen el puntaje eliminatorio de la prueba de competencias funcionales, que es el segundo momento eliminatorio de la convocatoria, además de la verificación de requisitos mínimos, harán parte de la lista de elegibles. Entonces allí hay una primera recomendación que vamos a hacer para las pruebas escritas. Si esta es la prueba más importante, pues es la primera prueba que yo voy a resolver. Porque a mí me van a entregar el cuadernillo de preguntas, el cuadernillo de la hoja de respuestas, y yo me voy a encontrar con dos pruebas. Pues voy a resolver primero la prueba de competencias funcionales, que es la más valiosa para el concurso de méritos y que es eliminatoria. Pero bueno, continuemos. En la prueba de competencias comportamentales, esta es una prueba también eliminatoria, clasificatoria, que tiene un peso porcentual del 20%. Y finalmente está la prueba de valoración de antecedentes con un peso porcentual del 20%. Debemos aclarar que en los empleos que no se exige experiencia no se aplica esta última prueba de valoración de antecedentes, por lo tanto, el peso porcentual de las pruebas anteriores varía, se incrementa el peso porcentual de la prueba de competencias funcionales y de la prueba de competencias comportamentales, y solo se aplicarán estas dos pruebas en los empleos en los cuales no se exige experiencia. En este punto es importante que, bueno, entre todos abordemos la guía de orientación al aspirante. La guía de orientación al aspirante, aquí les voy a compartir pantalla, es un documento que divulga la Comisión Nacional del Servicio Civil en su sitio web con un mes de anticipación a la aplicación de las pruebas escritas de todo concurso público de méritos. Esta guía de orientación al aspirante contiene o describe la metodología de evaluación de la convocatoria,
el tipo de preguntas que se incluirá en las pruebas, nos brinda ejemplos de evaluación y en este caso nos dice cuántas preguntas incluirán las pruebas escritas. Entonces, para que todos sepamos hacia el futuro cómo consultar la guía de orientación al aspirante de cada convocatoria, vamos a ir al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En la opción procesos de selección en desarrollo, hago clic y allí encuentro la convocatoria de mi interés, convocatoria territorial 9. Voy a ir a la opción guías, que está en su parte izquierda, y allí está la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Abro la guía y voy a encontrar lo que yo les estoy mencionando, ¿cierto? Metodología de evaluación de la convocatoria. Primero me dicen cuáles son las pruebas que se van a evaluar de acuerdo a lo que se definió en los actos administrativos de convocatoria. Y de esta guía de orientación al aspirante me interesa, bueno, vamos a ver en primer lugar que trae unos ejemplos, ¿cierto? Ejemplos de preguntas de juicio situacional. Entonces aquí me da ejemplos de cómo va a ser la evaluación. También me interesa que veamos que allí nos indica que las pruebas escritas serán aplicadas el 2 de julio del 2023. La citación será divulgada a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. La citación es ya la información concreta del lugar en el cual se deberá presentar cada concursante. Usualmente estas pruebas se aplican desde las 8 de la mañana, es lo más normal, pero puede que se apliquen desde las 7:30, ¿cierto? Digamos que esos son los horarios regulares. Hay ocasiones en las que se aplican pruebas en 2 jornadas, en la mañana y en la tarde, pero bueno, ya sabemos que se aplicarán el próximo 2 de julio del 2023. Aquí hay información muy importante también y es la extensión de la prueba. Esto no lo dicen para todas las convocatorias o no lo informan para todas las convocatorias, pero me parece información muy valiosa para ustedes, porque ya ustedes podrán anticiparse cuál es la extensión de la prueba. Entonces tendrá 100 ítems en el nivel asistencial para las dos pruebas, competencias funcionales y competencias comportamentales. 110 ítems en el nivel técnico y 120 ítems en el nivel profesional. Hay algo más que me interesa que revisemos de esta guía de orientación al aspirante. Ustedes como concursantes deben abordar esta guía. Nosotros aquí vamos a eh, simplificar la información que trae este documento, pero es importante que ustedes como concursantes se habitúen a consultar siempre la guía de orientación al aspirante, que regularmente es publicada con un mes de anticipación a las pruebas escritas. Entonces debemos estar muy atentos. Ah, disculpen, creo que aquí estaba cometiendo un error y es que no les estaba compartiendo correctamente la pantalla. Vamos de nuevamente a dar esta información. Entonces, esta es la guía de orientación al aspirante. Estaba compartiendo todavía la página anterior. Aquí estamos viendo toda la guía de orientación al aspirante, ¿cierto? Les agradezco que me confirmen a través del chat. ¿Cierto? Sí. Muchas gracias, Claudia. Listo. Entonces, esta es la guía de orientación al aspirante para la convocatoria territorial 9. Aquí vamos a resaltar cierta información. Tenemos que hay ejemplos, bueno, me van a decir cuál es la metodología de evaluación que se usará. Me indica que se trata de la metodología de evaluación de juicio situacional y me interesa que veamos que esta guía trae unos ejemplos de las preguntas que incluirán las pruebas. Nosotros en un momento vamos a ver estas preguntas, vamos a ver algunas de estas preguntas que trae la guía. De la guía también me interesa que ustedes sepan que esencialmente, bueno, hay información muy importante de la guía. Les mencionaba que está la parte de la aplicación, me indica que las pruebas serán aplicadas el próximo 2 de julio del 2023. Esta información está en la guía. Y también el número de preguntas o ítems que incluirá la prueba según cada nivel jerárquico, 100, 110 y 120 para los niveles asistencial, técnico y profesional respectivamente.
De la guía me interesa que también miremos cómo va a ser la hoja de respuesta. Miren que esta información, si yo la consulto previamente, pues va a ser más fácil que yo el día de la prueba sepa a qué me voy a enfrentar. Y finalmente, esto es, digamos que lo que más me interesa del día de hoy, la guía me va a indicar el link de consulta de los ejes temáticos. Yo hago clic en ese link de consulta y allí con mi número de cédula voy a poder consultar los ejes temáticos que me serán evaluados. Entonces, ese es el primer llamado de atención o la primera invitación que tenemos para ustedes. Debemos consultar la guía de orientación al aspirante y obviamente debemos consultar los ejes temáticos del empleo al cual nos postulamos con nuestro número de cédula. Inmediatamente yo les voy a compartir el enlace de consulta de los ejes temáticos, pues es muy importante que sepamos cuáles son los ejes temáticos que nos van a ser evaluados en las pruebas escritas. ¿Qué son los ejes temáticos? Son los conocimientos, las habilidades, las competencias que nos serán evaluadas definitivamente en las pruebas. Yo cuando presento las pruebas escritas no presento las mismas a ciegas. Yo sé, me puedo anticipar a lo que me van a evaluar y con un mes de anticipación me informan cuáles son los ejes temáticos específicos que se me evaluarán. Para cada empleo se evalúan unos ejes temáticos que son definidos previamente. Yo no voy a la prueba, reitero, a ciegas, sino que yo voy con una información concreta de qué es lo que debo preparar para las pruebas y qué es lo que me será evaluado. Entonces, cuando ustedes ingresan su número de cédula en este enlace, van a encontrar que allí hay unos ejes temáticos que serán los que presentarán finalmente en las pruebas del próximo 2 de julio del 2023. Allí nosotros encontramos, hicimos un estudio de cuáles fueron los ejes temáticos comunes que serán evaluados en las pruebas escritas y vamos a revisar algunos de ellos. Ustedes me dirán si para ustedes esta es la situación y digamos en qué punto tendrían dudas. En el nivel profesional encontramos que se evaluará estructura del Estado, función administrativa, modelo integrado de planeación y gestión, monitoreo, pensamiento crítico, razonamiento categorial, principios y derechos constitucionales. Entonces vamos a ver uno a uno de estos ejes temáticos para que vamos aproximando a lo que van a contener o lo que se va a evaluar en estos ejes temáticos. Estructura del Estado, y esto aplica, pienso yo, para los niveles técnico y asistencial. Vamos a ver, revisar. Bueno, en el nivel técnico encontramos que de pronto no, pero en el nivel profesional generalizadamente se debe evaluar el eje temático de estructura del Estado. ¿Qué es lo que se evalúa allí? Miren que el Estado colombiano está reglamentado, por así llamarlo, en la Constitución Política de 1991 y en unas leyes que regulan la estructura del Estado, entre otras. Pero en la Constitución Política hay una parte, podemos hacer una división, o la doctrina hace una división de segmentos de la Constitución Política en el sentido de que está dividida en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, ¿cierto? Entonces, la parte orgánica es precisamente esta estructura del Estado. ¿Cómo está diseñado el Estado colombiano? Nosotros sabemos que está diseñado a partir de tres ramas u órganos del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Pero adicionalmente hay otros poderes, hay otros organismos que están allí involucrados y que yo debo conocer muy bien cómo se relacionan con esa estructura del Estado y ese diseño constitucional del Estado colombiano. Por ejemplo, los organismos de control, por ejemplo, la estructura territorial del Estado colombiano, por ejemplo, la organización electoral, los organismos autónomos, es decir, cómo se diseñó la estructura del Estado colombiano. A eso hace referencia a este eje temático. Mm, Pongamos un ejemplo. ¿Quién elige al Procurador General de la República y bajo qué mecanismo? ¿Cierto? Lo mismo nos podemos preguntar del Fiscal General de la Nación. ¿A qué
rama del poder público está adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Todas estas son cuestiones, inquietudes que tienen relación con este tema. El segundo eje temático, para que vayamos viendo algunas definiciones o algunas aproximaciones. Función administrativa. Este es un concepto que a mi juicio no aterriza muy bien lo que se evalúa en este eje temático, pero a partir de las últimas convocatorias nosotros encontramos que allí se evalúa el procedimiento administrativo general que está contenido en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que es la Ley 1437 del 2011. Allí encontramos, por ejemplo, lo que tiene que ver con derecho de petición, eh, con actos administrativos, expedición de actos administrativos, recursos en contra de los actos administrativos, términos, algo de, bueno, de atención al ciudadano, pues en la modalidad de derecho de petición. Y también en función administrativa hay algunos asuntos que se evalúan de la Ley 489 de 1998, que es una ley que regula, entre otras cosas, la función pública. Tenemos también que para el nivel profesional se evalúa el modelo integrado de planeación y gestión, que digamos que ya todos debemos conocer de qué se trata ese modelo integrado de planeación y gestión. Es a grandes rasgos un manual que rige para las entidades del Estado, específicamente para la rama ejecutiva del poder público, en el cual se implementan, digamos, varias estrategias y sistemas de gestión de la administración pública, en la administración pública. Tenemos el eje temático de monitoreo y el eje temático de pensamiento crítico. Estos dos ejes temáticos nos han hecho varias consultas, concretamente hoy que la gente se enteró que habían sido publicados los ejes temáticos. Estos dos ejes temáticos hacen referencia a competencias comportamentales. Miren que los anteriores ejes temáticos de estructura del Estado, función administrativa y MIPG son conocimientos o evalúan conocimientos, mientras que monitoreo y pensamiento crítico evalúan competencias del ser. Ya no se evalúan conocimientos como digamos, o competencias del saber, sino competencias del ser. Pero ya vamos a ver una definición de estas dos, de estos dos ejes temáticos que se evaluarán en el nivel profesional. Tenemos que también se evalúa el eje temático de razonamiento categorial. Este razonamiento categorial es una forma de razonamiento lógico-matemático. Digamos que es una forma de razonamiento lógico-matemático. Tenemos que allí podemos encontrar preguntas de razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. Pero tenemos que tener claro esto. El razonamiento categorial es una forma de evaluación o hace referencia o es un sinónimo, podríamos decir, o digamos que es más bien, no es un sinónimo. Podríamos ubicarlo dentro de la categoría de razonamiento lógico-matemático, es decir, es una relación de género y especie, ¿cierto? Digamos que el género es razonamiento lógico-matemático y la especie es razonamiento categorial. Y tenemos también que se evalúan principios y derechos constitucionales de forma generalizada para todo el nivel profesional. Allí, como les mencionaba hace un momento, la Constitución política está dividida en una parte dogmática y en una parte orgánica. En la parte dogmática están regulados los principios y derechos fundamentales. Esa parte dogmática de la Constitución es precisamente lo que se evaluará como eje temático general. Nosotros debemos tener en cuenta que allí no encontramos todos los ejes temáticos que serán evaluados, puesto que hay unos ejes temáticos que tienen relación solamente con el contenido funcional del empleo, es decir, son ejes temáticos previstos para cada empleo específico. Si una persona se está postulando a un empleo en el cual le toca impulsar la contratación dentro de un municipio, pues ese eje temático de contratación estatal o contratación pública es un eje temático propio de ese cargo. Estos ejes temáticos que estamos viendo aquí son ejes temáticos generales, ¿cierto? Vamos a ver que en el nivel técnico encontramos atención y participación ciudadana. Estos son dos elementos, ¿cierto?
Participación ciudadana hace referencia esencialmente a mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana, como su nombre lo indica, son formas en que la ciudadanía puede intervenir ante el Estado. Entre ellos están, por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, las veedurías ciudadanas, entre otros. Y la atención al ciudadano o la atención al ciudadano o la atención ciudadana hace referencia ya a la interacción del ciudadano con las entidades. Y aquí se incluyen una serie de subtemas en el concepto de atención al ciudadano, entre ellos el eje temático o el conocimiento más bien de derecho de petición, acceso a la información. Esto, digamos que hace parte de lo que es la atención al ciudadano. Encontramos función administrativa, que ya hicimos una definición de ello para el nivel profesional. Podemos traer esa misma definición para el nivel técnico, ofimática, que es el manejo de herramientas ofimáticas, esencialmente Word, Office, PowerPoint. Y también puede ser que me pregunten sobre navegadores, sobre herramientas de trabajo compartido. Bueno, tenemos ordenamiento de la información. Este eje temático de ordenamiento de la información también es una especie de razonamiento lógico-matemático. Y finalmente, en pensamiento crítico, ya lo dijimos previamente, es un tipo de competencia comportamental o competencia del ser. No me evalúan conocimientos, sino otro tipo de habilidades. Ya vamos a ver una definición de pensamiento crítico y también un ejemplo. En el nivel asistencial, resaltamos estas competencias: monitoreo, ordenamiento de la información, sensibilidad a los problemas, principios y derechos constitucionales. Estos son a grandes rasgos ejes temáticos que nosotros vimos que comúnmente se evaluaban en los niveles técnico, profesional y asistencial. Vamos a ver ahora entonces algunas definiciones que les prometí hace un momento. Monitoreo. ¿A qué hace referencia el eje temático de monitoreo? La definición de este eje temático podría ser la siguiente o es la siguiente: monitorear o medir el desempeño propio o de otros individuos o grupos en el desarrollo de sus tareas o labores a partir de estándares establecidos y con el fin de realizar mejoras o tomar acciones correctivas. Hay unas conductas que indican que una persona posee esta competencia de monitoreo. En un momento vamos a aterrizar esto aún más. Hace un plan y traza objetivos para cumplir con sus responsabilidades en el tiempo establecido y con los resultados esperados. Hace seguimiento al avance de sus actividades y lo contrasta con los planes diseñados para cumplir con sus responsabilidades. Prioriza las actividades que requieren mayor atención para ejecutarlas con calidad y oportunidad. Entonces vamos a poner un ejemplo a efectos de esta competencia o a efectos de este eje temático. En una entidad se le asigna una misma función o una función similar a 3 empleados distintos, ¿cierto? El primero de los empleados deja para el último día esta tarea y la hace el último día, la entrega a tiempo. El segundo de los empleados desarrolla la primera parte de su tarea dentro de los 3 primeros días, evalúa cómo está, digamos que quedando esa tarea, la calidad de esa tarea, toma medidas para mejorar algunos asuntos y la finaliza al día siguiente con 3 días de anticipación para revisar y digamos que antes de la fecha límite para entregar esa tarea. El tercer empleado traza un plan y establece un cronograma para la ejecución de esa tarea. En el segundo día ya ha desarrollado gran parte de su tarea, discute con otros compañeros los resultados obtenidos, hace ajustes y, ejecutando ese plan que desarrolló, al cuarto día la da por finalizada y la entrega a su jefe inmediato. Entonces allí tenemos 3 distintas opciones ante una misma tarea. Aquí, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque allí está en juego precisamente la evidencia de esa competencia que es el monitoreo, es la capacidad de anticiparse a las tareas asignadas, de establecer, digamos, métodos para desarrollar las tareas y de controlar el avance en el desarrollo de esas tareas. Los dos, digamos que los dos sujetos
el 2 y el 3 evidencian en mayor grado esta competencia de monitoreo. Pero la primera persona que deja para el último momento esa tarea, pues no lo evidencia en alguna manera. Miren que la definición es monitorear o medir el desempeño propio o de otros individuos o grupos en el desarrollo de sus tareas o labores a partir de estándares establecidos y con el fin de realizar mejoras o tomar acciones correctivas. Si, por ejemplo, uno de estos empleados que traza un cronograma ve que hay un error, entonces en ese momento debe introducir correctivos, ¿cierto? Y ahí estaría evidenciando esta competencia de monitoreo. Si llega el último día y la persona no ha advertido el error porque no hace una revisión previa a entregar la tarea que le ha sido asignada, pues en esta situación el empleado no estaría evidenciando la competencia de monitoreo. Entonces allí tenemos una primera definición de esta competencia que es un tanto confusa, ¿cierto? No sabemos muy bien a qué hace referencia, o más bien los concursantes siempre que se encuentran con esta competencia tienen dudas de qué es lo que está detrás de esa competencia. Allí tenemos una primera definición. Tenemos otra competencia que también va a ser evaluada en el nivel profesional y en el nivel técnico y es la competencia de pensamiento crítico. Esta competencia se define como las habilidades adquiridas o desarrolladas que facilitan el aprendizaje o la adquisición más rápida de conocimiento. Una conducta descriptora de esta competencia es usar razonamientos o la lógica para identificar fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o aproximaciones a problemas durante la realización de sus tareas o labores. También estamos ante una competencia del comportamiento, no ante un conocimiento. Debemos nosotros hacer esa diferenciación. Miren que en los concursos públicos de mérito se evalúan esencialmente tres elementos: habilidades como razonamiento lógico-matemático, como comprensión lectora, como herramientas ofimáticas. Se evalúan conocimientos. Entonces allí en conocimientos se evalúan conocimientos generales, como estructura del Estado, o conocimientos funcionales, como el empleo en el cual se desarrollan funciones de contratación estatal, entonces se evalúa contratación estatal. Allí van dos elementos: habilidades y conocimientos. Y el tercer elemento son competencias del ser. Estas competencias del ser se evalúan esencialmente en la prueba de competencias comportamentales, pero también se incluyen ejes temáticos que podríamos asignar como competencias del ser dentro de la prueba de competencias funcionales. Este es uno de esos casos. El pensamiento crítico es un eje temático que se evalúa dentro de las competencias funcionales, pero es más parecido a lo que se evalúa en las competencias comportamentales. Yo espero que esto haya quedado claro. Y este es otro eje temático que también se evaluará, que es sensibilidad a los problemas. Se define como la capacidad para enfocarse, seleccionar, almacenar o recuperar información con el fin de llevar a cabo sus tareas o labores. Demuestra capacidad para detectar errores o cuando algo es probable que lleve a un error en el desarrollo de sus tareas o labores o al revisar materiales o productos verbales, numéricos o visuales. Demuestra capacidad para advertir el riesgo de complicación de una situación. Es proactivo en la búsqueda de estrategias para mitigar riesgos detectados. Yo creo que con estas definiciones que hemos hecho vamos aproximándonos en mejor forma a estos ejes temáticos que evalúan ante todo competencias del ser o competencias comportamentales. Realmente evalúan otro tipo de competencias similares a las que se evalúan en la prueba de competencias comportamentales. Vamos a ver entonces ahora qué metodología de evaluación se usará y para ello vamos a tomar los ejemplos que trae la guía de orientación al aspirante. Previo vamos a describir cuál es la metodología de evaluación. Hace ya aproximadamente unos 5 años, la Comisión Nacional de Servicio Civil viene implementando en la evaluación de las pruebas escritas una metodología de juicio situacional. ¿Por qué la comisión? Miren que la Comisión Nacional de Servicio Civil es un órgano creado por la Constitución, o un organismo, para utilizar la misma denominación que trae la Constitución. Es un organismo creado por la Constitución Política de 1991 para administrar y vigilar la carrera administrativa de los servidores públicos. A la comisión le corresponde contratar las universidades, instituciones de educación superior
que operarán los procesos de selección. Recordemos que en este caso la convocatoria territorial 9 está siendo desarrollada por la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, la comisión es la que define las pautas de cómo debe realizarse la evaluación. No es la universidad contratada para operar el proceso de selección, sino que la comisión es la que le solicita a cada universidad la metodología de evaluación que deberá usar. La comisión viene usando hace aproximadamente unos 5 años de forma estándar una metodología de juicio situacional. Yo me imagino que muchos que están en este momento en el auditorio conocen esta metodología de juicio situacional y los que no la conozcan, en un momento vamos a ver algunos ejemplos. Para describir esta metodología de juicio situacional debemos observar que cada ítem está precedido de una situación o caso hipotético. Cada caso hipotético agrupa un número plural de preguntas. Cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta y cada ítem o pregunta contiene solo 3 opciones de respuesta. De estas 3 opciones, solo una contiene la clave de respuesta, es decir, solo una es correcta. Aterricemos esta información con el ejemplo o con los ejemplos que trae la guía de orientación al aspirante. Me llamó mucho la atención este ejemplo, ya les voy a decir por qué. Este ejemplo hace relación, aplica para la prueba de competencias funcionales, es un ejemplo que trae la guía para el nivel profesional. El tema es derecho contencioso administrativo. Ustedes cuando presenten la prueba no les van a decir cuál es el tema, simplemente les van a indicar lo que vemos allí como caso y lo que viene a continuación. Entonces, vamos a leer el caso. Un ciudadano presenta ante un juzgado una demanda de menor cuantía contra un vecino porque éste le adeuda una suma de dinero que está respaldada en una letra de cambio prescrita. Además, el deudor se ha negado en repetidas ocasiones a pagar, a pesar de la insistencia del acreedor, pues afirma haber cancelado la mitad de la obligación. Obviamente, este es un eje temático que muy seguramente es para empleos de abogado o para empleos que tienen funciones relacionadas con la representación judicial de la entidad o con la intervención en procesos judiciales, ¿cierto? No es para cualquier empleo. Por eso está dentro de la prueba de competencias funcionales, porque es un conocimiento funcional, hace referencia a conocimientos que se requieren para desempeñar empleos específicos. No es un eje temático que se evaluará de forma generalizada. Estamos viendo simplemente un ejemplo. Entonces, a mí me traen este cúmulo de hechos, esta situación o caso hipotético. Yo a partir de este caso hipotético debo resolver una pluralidad de preguntas. Les voy a pedir un momento. Vamos a abrir acá. Por alguna razón en Medellín los últimos días, a pesar de que volvió la lluvia y se acabó la temporada de verano, hace mucho calor. Entonces tenemos que, a partir de esta situación, caso hipotético, yo debo resolver una pluralidad de ítems o preguntas. Entonces, esta es la primera pregunta. Enunciado, el juzgado decide admitir la demanda por estar acorde al Código General del Proceso, así que el juez debe liberar opciones de respuesta A, requerimiento de pago y citar audiencia. B, mandamiento de pago y ordena notificar. C, ordenamiento de pago y liquidar deuda. En este caso, solo una de las opciones de respuesta es correcta. Solamente una contiene la clave de respuesta. Reiteramos que este es un ejemplo que trae la guía de orientación al aspirante. En un momento vamos a ver algunos ejemplos propios de construyendo méritos. Entonces, ¿cuál es la metodología de evaluación? Un caso hipotético. Se deriva de ese caso hipotético una pluralidad de preguntas. En este caso solamente nos muestran una, pero de ese caso hipotético yo voy a encontrar una pluralidad de preguntas, entre 2 y 5 preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una y solo una es correcta. Es decir, en la hoja de respuestas que nosotros vimos hace un momento, que estaba en la guía de orientación al aspirante, yo solamente voy a señalar una opción porque solamente una contiene la clave de respuesta.
Es muy importante que cuando yo me aproximo a unas pruebas escritas, tengo que conocer previamente cuál es la metodología de evaluación. Esto no me puede a mí tomar por sorpresa. No puede ser porque es información que yo tengo al menos con un mes de anticipación. Este es el primer ejemplo de la metodología de evaluación de juicio situacional que trae la guía de orientación al aspirante. En este caso, la clave de respuesta es la B. Allí está la justificación. ¿Por qué me llama la atención? Porque realmente esto es un error desde mi perspectiva. Cuando el eje temático, desde mi perspectiva también profesional como abogada, cuando el eje temático es derecho contencioso administrativo, no me deberían estar a mí evaluando el Código General del Proceso. Entonces a mí me parece que no debería suceder esta información en una guía de orientación al aspirante porque pues es un error, ¿cierto? Se supone que esta guía debió haber sido publicada con un control, con un chequeo, pasó por varios filtros, ¿cierto? Realmente aquí hay un error. Este eje temático no es derecho contencioso administrativo, es otra cosa, es esencialmente Código General del Proceso, es relacionado, pero es otra cosa, ¿cierto? Pero bueno. Muy bien. Vamos a hablar ahora, esta es la metodología de evaluación para la prueba de competencias funcionales. Es la misma metodología de evaluación que se usará para la prueba de competencias comportamentales. Reiteramos nuevamente que ese ejemplo que vimos es traído de la guía de orientación al aspirante que publicaron la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Sergio Arboleda. Me pregunta Gilberto si esta conferencia queda grabada. Así es, a partir de mañana ustedes la encontrarán en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. En la prueba de competencias comportamentales, como yo les mencionaba hace un momento, no se evaluarán, ya no, competencias del saber o como habilidades, como conocimientos, sino competencias del ser, que se denominan competencias comportamentales. Allí me van a poner a mí en situaciones laborales hipotéticas y yo debo seleccionar qué haría yo en ese caso concreto, desde la perspectiva actitudinal. En la prueba de competencias comportamentales me evaluarán a mí las siguientes competencias según cada nivel jerárquico. En el nivel profesional, adaptación al cambio, aporte técnico profesional, aprendizaje continuo, comunicación efectiva. En el nivel técnico, compromiso con la organización, confiabilidad técnica, orientación al usuario y al ciudadano, responsabilidad. En el nivel asistencial, colaboración, compromiso con la organización, orientación a resultados, relaciones interpersonales. Vamos a ver el ejemplo que trae la guía para la evaluación de competencias comportamentales. Este es un ejemplo de nivel asistencial y vemos que también se evalúa bajo la metodología de juicio situacional. Caso hipotético. Un usuario ha comunicado su inconformidad debido a que sigue sin recibir respuesta del derecho de petición radicado hace 30 días. En este solicitaba cierta información que debería encontrarse disponible en la página web de la entidad, pero afirma que no es visible por dificultades en el funcionamiento de esta. Enunciado. Con el fin de ofrecerle la información al usuario acerca del derecho de petición que radicó días atrás, usted A. Le brinda atención buscando el radicado de su solicitud y le informa sobre la respuesta que está exigiendo. B. Le indaga sobre el requerimiento y le recomienda que tenga en cuenta los tiempos de respuesta oportuna. C. Le comunica que el área responde por otros procesos y le manifiesta su intención de indagar por su trámite. Muy bien. Esto es lo que yo me voy a encontrar en la prueba de competencias comportamentales. No más información. Tenemos entonces que hay un caso hipotético o situación. Es este conjunto de hechos que yo tengo allí. De este caso hipotético se derivan una pluralidad de ítems. En este caso solo es una pregunta porque es un ejemplo, pero ahorita vamos a ver ejemplos con más de un ítem o pregunta. Tengamos en cuenta que para efectos de este espacio y de los concursos públicos de méritos, cuando yo hablo de ítem, lo puedo asimilar a pregunta. Esta pregunta y la metodología de evaluación que se usará implica que cada ítem tiene 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una contiene la clave de respuesta. ¿Por qué contiene la clave de respuesta? Porque es la que en mayor grado evidencia la competencia que se me está evaluando. En este caso, la competencia es orientación al usuario y al ciudadano y la clave de respuesta es la A. Vamos a leer
¿Cuál es la justificación? Esta opción de respuesta presenta un nivel de desarrollo de competencia alto, por eso es la clave de respuesta. En las competencias comportamentales no hablamos de respuestas correctas o de respuestas erradas, aunque realmente sí, solamente hay una clave de respuesta. Pero desde el punto de vista del lenguaje, como no es una prueba de conocimientos en la cual realmente sí hay respuestas erradas, en las cuales ustedes solamente hay una respuesta plenamente correcta. En este caso, las tres opciones pueden ser deseables y las tres opciones pueden evidenciar la competencia en algún grado, pero hay una de ellas que evidencia la competencia que se me está evaluando en mayor grado. En este caso es la opción A, es decir, si yo selecciono que le brindo atención buscando el radicado de su solicitud y le informo sobre la respuesta que se está exigiendo, es porque estoy evidenciando la competencia de orientación al usuario y al ciudadano. Esta opción de respuesta presenta un nivel de desarrollo de competencia alto, ya que el aspirante establece mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos. Se evidencia un interés por el servicio y un deseo de agregar valor, yendo más allá de las necesidades explícitas del usuario y hacer seguimiento del servicio prestado. Decreto 815 del 2018, reglamento del sector de la función pública en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. Este decreto 815 del 2018 es un decreto en el cual se regulan las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado, entre ellas la competencia de orientación al usuario y al ciudadano. Por eso ese decreto es mencionado allí. No quiere decir que yo tenga que estudiar ese decreto, simplemente la definición de lo que es la orientación al usuario y al ciudadano la encuentro yo en este decreto 815 del 2018. De hecho, les voy a mostrar en este mismo momento para que ustedes consulten, si a bien lo tienen, este decreto 815 del 2018, que modificó el decreto 1083 del 2015, se incorpora el decreto 1083 del 2015, que es un decreto reglamentario para la función pública. Vamos a ver brevemente aquí el decreto 815 en el sistema de búsqueda normativa de la Alcaldía de Bogotá, que es bastante bueno. Decreto 815 del 2018, por el cual se modifica el decreto 1083 del 2015. Este decreto regula las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos, y allí yo voy a encontrar esta competencia de orientación al usuario y al ciudadano. Esta competencia tiene una definición y unas conductas asociadas. Vamos a leer la definición, que es dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios y de los ciudadanos de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. Indicadores de esta competencia. Escucha activamente e informa con veracidad al usuario o al ciudadano. Aplica los conceptos de no estigmatización y no discriminación y genera espacios de lenguaje incluyente. Establece mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos, reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. A esto hace referencia precisamente la orientación del usuario al ciudadano. Les reitero entonces que estas competencias comportamentales que les van a evaluar ustedes en la prueba de competencias comportamentales están contenidas, definidas en el decreto 815 del 2018. A su vez, digamos que las pueden encontrar en el decreto 1083 del 2015, que es el decreto único reglamentario de la función pública, pero es más fácil consultarlas en el decreto 815 del 2018. Listo, muy bien. Continuamos. Tenemos entonces que en este caso, la clave de respuesta es la A. Esta es la metodología de evaluación que me informa la guía de orientación al aspirante que se usará en la evaluación de competencias comportamentales. Vamos a ver algunos ejemplos propios de construyendo méritos. Lea atentamente el siguiente enunciado y responda a las preguntas 1 y 2. Para desarrollar una actividad comunitaria prevista en el plan de desarrollo, es necesario que varios funcionarios de la entidad donde usted trabaja hagan presencia en una comuna particularmente conflictiva y violenta y adelanten por varias semanas
reuniones con distintos grupos poblacionales. La presencia del Estado en la zona ha sido prácticamente nula en los últimos años. Pregunta número 1. Las visitas de los primeros funcionarios debieron ser suspendidas porque se les informó que no les sería permitida la entrada. Se le ha pedido al área donde usted trabaja que analice la situación y dé recomendaciones. ¿Usted piensa que A, debería hacerse concertación inicial con los líderes de la comuna? B, no vale la pena hacer intervenciones en zonas que no quieren dejarse ayudar. C, la clave está en designar para las visitas a funcionarios que vivan por ese sector. Entonces, esa es la primera pregunta que se deriva de esta situación o caso hipotético. Tenemos que yo debo responder también la pregunta número 2. Las primeras aproximaciones con la población dan cuenta de mucho resentimiento por el abandono estatal al que ha sido sometida. Los ciudadanos no se prestarán para nuevas frustraciones. Usted, designado para el trabajo en la zona, argumenta que A, usted quiere hacer su trabajo y no deben pagar justos por pecadores. B, lo que haya ocurrido antes no es su culpa, este solo es un nuevo programa. C, la comunidad, aprovechando su experiencia, no debe negarse a esta oportunidad. Aquí, pues digamos que hay unas opciones de respuesta que me están diciendo a mí casi que seleccione esta opción, ¿cierto? ¿Cuál sería el funcionario más negligente y cuál sería el más diligente? ¿Cuál sería la opción más diligente y cuál la más negligente, ¿cierto? En el caso de la pregunta número 1, la clave de respuesta sería: debería hacerse concertación inicial con los líderes de la comuna. Ya vamos a ver por qué. Y en el caso de la pregunta número 2, la clave de respuesta es: la comunidad, aprovechando su experiencia, no debe negarse a esta oportunidad. ¿Por qué estas son las claves de respuesta? Porque son las que en mayor grado evidencian la competencia de pensamiento crítico. Si yo selecciono la opción 1 y les digo, la opción A, en este caso, ustedes quieren hacer su trabajo y no deben pagar justos por pecadores. Es como una salida muy fácil a esta situación. Yo no estoy resolviendo esa desconfianza que tiene la comunidad. Y si selecciono la opción B, lo que haya ocurrido antes no es su culpa, este solo es un nuevo programa. Parece como una respuesta muy de robot burocrático, ¿cierto? Como yo solo estoy haciendo mi trabajo, usted, ¿cierto? Déjeme trabajar, ¿cierto? Pero realmente allí lo que se busca es que yo interactúe con la comunidad y genere una confianza con la comunidad porque desconfían del Estado, de sus instituciones, de sus funcionarios. Entonces, eso es lo que me están evaluando allí. Me están evaluando la competencia de pensamiento crítico. Ya hicimos previamente una definición de esta competencia. Vamos a ver un segundo ejemplo. El artículo 152 de la Constitución Política de 1991 establece que deberán regularse mediante el trámite de ley estatutaria los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Anticipamos que esto hace referencia al eje temático de principios y derechos fundamentales. Pregunta número 1. El seguir el trámite de la ley estatutaria implica que para que se haga una regulación de derechos fundamentales, A, se debe cumplir con una mayoría calificada, B, se deberá surtir el trámite al menos en 2 legislaturas, C, se debe contar con una iniciativa legislativa del gobierno, D, se puede hacer mediante un trámite legislativo más simple. Pregunta número 2. A la Corte Constitucional se le asigna un rol fundamental en el trámite de la ley estatutaria cuando conozca de la constitucionalidad de estas normas en un trámite de control: A, previo; B, oficioso; C, posterior automático; D, eventual a partir de la demanda de cualquier ciudadano. Claves de respuesta. A, para la primera pregunta, se debe cumplir con una mayoría calificada. Para regular derechos fundamentales, se debe seguir el trámite propio de la ley estatutaria. Esta ley estatutaria, para que se convierta en ley, se debe cumplir con una mayoría calificada. Adicionalmente, en la opción 2, a la Corte Constitucional le compete una revisión y un estudio de constitucionalidad de las leyes estatutarias que es previo. Es decir, el Congreso de la República discute, aprueba la ley estatutaria y la remite inmediatamente, antes de que sea ley, a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, de forma automática,
realiza un examen de adecuación de esa ley estatutaria a la constitución política, es decir, se verifica que en este caso que se están regulando derechos fundamentales, esa ley sea acorde a la constitución política de 1991 previo a que sea ley, ¿cierto? Allí tenemos un segundo ejemplo. Este ejemplo también tiene que ver con la estructura del Estado, ¿cierto? Porque realmente allí yo encuentro preguntas que tienen relación, por ejemplo, con la Corte Constitucional, con el Congreso de la República, con el funcionamiento del Congreso, con los tipos de leyes. Miren que me están preguntando por una ley estatutaria, cuál es su trámite de expedición. Entonces, es una pregunta que tiene relación con constitución política y estructura del Estado, lo que involucra estructura del Estado y principios y derechos constitucionales. Muy bien, vamos a leer esta tercera pregunta. El gobierno nacional considera pertinente la creación de un Ministerio de Ciencias con el fin de que se formulen políticas públicas por parte de este despacho para el impulso y desarrollo de las áreas de la ciencia en el país. Adicionalmente, el presidente cederá al ministro de este despacho la función de conceder patentes de privilegio temporal a autores de invenciones. Por otra parte, un departamento requiere crear un establecimiento público para que preste servicios educativos de carácter técnico y tecnológico a los jóvenes del territorio. Preguntas 1 y 2. 1. En consonancia con lo expuesto en el supuesto, la creación de un ministerio corresponde a la ley por iniciativa del A. Pueblo, B. Gobierno, C. Congreso, D. Presidente de la República. Pregunta número 2. El número y la denominación que ostentará este Ministerio para las Ciencias será determinado por A. Ley, B. Constitución, C. Reglamento, D. Ordenanza. Esta no es una pregunta de estructura del Estado o de funcionamiento general del Estado colombiano. ¿Cómo se crea un ministerio? ¿A quién le corresponde presentar un proyecto de ley para la creación de un ministerio? Miren que nosotros en Construyendo Méritos presentamos 4 opciones de respuesta, pero la metodología de evaluación es la misma. Esto simplemente le incrementa un poco el nivel de dificultad, también buscando que las personas tengan diversos niveles de dificultad en nuestros cursos de preparación. Pero la metodología de evaluación es la misma, selección múltiple con única respuesta, metodología de juicio situacional. Las claves de respuesta: gobierno. La iniciativa para la creación de un ministerio es del gobierno. Y finalmente, la creación de ese nuevo ministerio está designada o está, digamos que destinada a el procedimiento de expedición de las leyes. Es decir, la creación de un ministerio se hace por ley. No se hace mediante una modificación de la Constitución, no se hace mediante reglamento, no se hace mediante ordenanza. Muy bien, vamos llegando al final de esta conferencia del día de hoy. Vamos a hacer una serie de recomendaciones para la preparación de las pruebas escritas y para también el día de la aplicación de las pruebas. En primer lugar, consulten los ejes temáticos. Cuando nosotros nos postulamos a un concurso de méritos, podemos empezar a preparar las pruebas escritas desde que nos inscribimos. Pero hay un momento fundamental y es el momento en el cual se divulgan los ejes temáticos y la guía de orientación al aspirante, porque a partir de ese momento yo ya sé específicamente qué es lo que debo preparar y qué es lo que me será evaluado. Cuando yo consulte los ejes temáticos me voy a sentir tentado a fortalecer lo que ya sé. Por el contrario, yo me voy a ocupar en primer lugar de lo que no sé, ¿cierto? De esos conocimientos que yo no tengo dentro de mi estudio previo, que no los he abordado previamente, ¿cierto? Que debo fortalecer porque no son mi fuerte precisamente. Yo me voy a sentir tentado, reitero, a estudiar lo que ya sé. Eso es muy satisfactorio, ¿cierto? No estudiar algo y decir, yo ya sé esto, estoy muy bien, ¿cierto? Pero realmente allí lo más importante es centrarnos también, o en un primer momento, en aquellas debilidades que están plasmadas en los ejes temáticos. Si me van a evaluar estructura del Estado y yo estoy flojo en ese tema, pues me voy a ir a estudiar estructura del Estado. Otras recomendaciones de cara a la preparación de las pruebas escritas. Conocer la metodología de evaluación. Ustedes hoy creo que han hecho esta tarea muy bien porque en este momento tenemos 90 personas en la sala que han estado pendientes de
digamos, de esta información, que precisamente es un desglose de la metodología de evaluación. Entonces, es tener presente cuál es la metodología de evaluación que se usará. Tercera recomendación, conocer la extensión de las pruebas. Y ya nos vamos a ir a la aplicación. Recuerden, nivel asistencial 100 ítems, nivel técnico 110, nivel profesional 120. Esto a mí me da una idea de cómo debo yo distribuir el tiempo el día de la aplicación de las pruebas escritas. Cuarta recomendación, abordar primero la prueba de competencias funcionales. Miren que la prueba de competencias funcionales es la más importante. Uno muchas veces dice, bueno, voy a resolver la prueba de competencias comportamentales, después la prueba de competencias funcionales, porque la una es más corta y esta es más larga. Entonces, bueno, es mejor establecer este criterio de distribución de la prueba. Primero, la prueba de competencias funcionales. Ustedes deben obtener un puntaje de 65 sobre 100 para superar el puntaje mínimo eliminatorio. Entonces, esa es la prueba que ustedes van a desarrollar primero, van a estar más frescos y bueno, es una prueba más importante. Sexta recomendación. Esta es, digamos que es muy importante también. Cuando yo recibo el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas, yo, bueno, aquí hay una pregunta que voy a resolver. ¿Las pruebas son con un tiempo estipulado? Sí, siempre. Todavía no sabemos cuánto tendré yo para presentar las pruebas. Esto me lo informarán en el CIMO con la citación. Por lo general es entre 4 y 5 horas de aplicación de las pruebas escritas. Retomamos la sexta recomendación. Yo voy a recibir el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un primer barrido de la prueba, es decir, voy a empezar a resolver la prueba y voy a responder las preguntas que sé, que yo tengo certeza cuál es la clave de respuesta. Las que no sepa, las que no tenga certeza cuál es la clave de respuesta, las voy a dejar para después. Entonces, primero hago un barrido. Primero presento la prueba de competencias funcionales. Eso es una recomendación. Es una recomendación también que no la hacemos nosotros simplemente por intuición, sino que es una sugerencia que se hace desde las estrategias que, digamos, que se establecen desde la pedagogía para resolver evaluaciones de selección múltiple con única respuesta. Entonces, yo primero abordo la prueba de competencias funcionales, voy a resolver las preguntas que sé y dejo marcadas las preguntas que no sé, ¿cierto? Una vez yo termine de resolver las preguntas que sé, voy a retomar las preguntas que no respondí y que no sé y voy a empezar a resolver cada una de ellas. Miren que esto es un ejercicio que es rápido. Yo no me puedo quedar allí pegado de todas las preguntas porque también aquí el tiempo que yo me demore en resolver las preguntas es importante, ¿cierto? Cuando ya haya respondido las preguntas que yo sé, de las cuales tengo certeza, retomo nuevamente la prueba desde el inicio y empiezo a resolver las que no sé. Y voy a empezar a ver si puedo responderles de alguna manera, si recuerdo la clave de respuesta ya en esta segunda pasada y si puedo descartar opciones, ¿cierto? De tal forma que finalmente yo llegue a una clave de respuesta. Séptima recomendación. ¿Qué pasa si no sé una pregunta, cómo resolverla? Esto es muy obvio, pero bueno, lo mencionamos. Escojo una, la que prefiera, la que yo sienta que es la correcta, la que me parezca más acertada, más próxima a una opción de respuesta correcta. Escojo una de las opciones, ¿cierto? En las pruebas que nosotros presentamos no se penaliza el adivinar. ¿Esto qué quiere decir? Hay pruebas de selección múltiple que me castigan por sacar una respuesta mala. En este caso no es así. Entonces yo siempre voy a responder toda la prueba. Entonces, esta es la recomendación. Hago un barrido, nuevamente regreso y hago una segunda respuesta de aquellas opciones de respuesta perdón, de aquellas preguntas que no respondí inicialmente. Vamos a hacer una última recomendación. Es presentar o buscar insumos de evaluación que me testeen a mí, que me permitan familiarizarme con la metodología de evaluación de las pruebas escritas
y que me permitan diagnosticar cómo estoy yo en un determinado tema. Yo voy a encontrar que cuando yo presento una prueba similar a la que me voy a enfrentar, pues esto me va a permitir a mí identificar unas fortalezas y unas debilidades. Nuevamente, cuando yo presente una prueba similar, un test previo a la prueba, voy a identificar entonces que tengo unas debilidades y que tengo unas fortalezas. Yo no voy a estudiar las fortalezas, ¿cierto? Esto es muy satisfactorio, uno estudiar lo que ya sabe, sentir que es algo que ya tiene claro, que está bien para la prueba, pero realmente allí lo que nosotros debemos estudiar, de acuerdo al test que tomemos, son las debilidades, porque eso es precisamente lo que debemos fortalecer. Entonces, esa es, digamos, que la última recomendación que les hago de cara a la aplicación de las pruebas escritas. Y finalmente, la última recomendación es que se preparen con nosotros, con Construyendo Méritos, para la aplicación de estas pruebas escritas de la convocatoria territorial 9. Nosotros tenemos un completo curso virtual para esa convocatoria. Vamos a ver convocatoria territorial 9. Recuerden que nosotros capacitamos para la función pública y para los concursos públicos de méritos. Allí encuentro yo la información. Curso virtual convocatoria territorial 9. Allí está el enlace de pago. Allí me van a indicar cómo están compuestas las unidades, cuál es la metodología del curso. En este caso yo les adelanto que el curso contiene lecciones en video y simulaciones de pruebas escritas. Aquí están los temas que contiene el curso virtual para la convocatoria territorial 9. Vamos a ver el interior del curso. Al curso se ingresa a través de nuestra plataforma educativa. Allí ya está mi cuenta grabada, entonces no tengo que ingresar usuario y contraseña. Hago clic en mi material virtual y allí encuentro yo el curso de la convocatoria territorial 9. Les anticipo que para esta convocatoria les va a ser de gran utilidad la composición del curso, porque uno de los fuertes de lo que se debe evaluar es estructura del Estado y principios y derechos constitucionales, y este digamos que es una unidad específica del curso de la convocatoria territorial 9. Para esos ejes temáticos tenemos una serie de lecciones en video como características de la Constitución, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, estructura del Estado, estructura de las ramas del poder público, entre otros. Es decir, lecciones en video entre 15 y 25 minutos concretas que me van a hablar a mí desde la Constitución política. ¿Listo? Estas lecciones en video yo las puedo retomar desde. Adicionalmente, nuestro curso virtual para la convocatoria territorial 9 contiene una serie de simulaciones de pruebas escritas que les permitirán a ustedes familiarizarse con esta metodología de evaluación que se usará en las pruebas y profundizar en los ejes temáticos que les serán evaluados. Cada pregunta contiene una retroalimentación que les va a indicar cuál es la clave de respuesta, por qué, si digamos que cada pregunta contiene una retroalimentación, no los va a dejar a ustedes en blanco con la inquietud, sino que cada pregunta está justificada también en normas o en doctrina. ¿Listo? De nuestro curso virtual también les debemos mencionar que hay una unidad o un par de unidades que contienen una amplia variedad de conocimientos funcionales de tal forma que ustedes puedan preparar las pruebas escritas. Por ejemplo, atención al ciudadano es un eje temático que se evaluará en algunos empleos y tenemos allí una gran cantidad de ejes temáticos de tal forma que ustedes puedan seleccionar esos ejes temáticos que les serán evaluados en el empleo de su postulación. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, función administrativa, que es un eje temático que se evaluará en el nivel profesional. Y finalmente tenemos una unidad completa para la evaluación de competencias comportamentales, que es una prueba que tiene un peso porcentual del 20%. Y allí yo voy a encontrar ejemplos de evaluación de competencias comportamentales. Al final voy a encontrar una retroalimentación de lo que se me está evaluando. En este caso, lo que se me está evaluando es aporte técnico profesional, ¿cierto?
este digamos que es el contenido de nuestro curso virtual. Los invitamos entonces a visitar nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Digamos que esa es la última recomendación que tenemos a ustedes para la aplicación de las pruebas escritas. Les recordamos que estas pruebas serán aplicadas el próximo 2 de julio del 2023. Ya está publicada la información necesaria para presentar la prueba, ya están publicados los ejes temáticos, entonces la invitación es a prepararse para esas pruebas. Muy bien, si tenemos preguntas es el momento de hacerlas para que las resolvamos antes de retirarnos de la sala. Muy bien, tenemos aquí los ítems a nivel técnico son 110, o sea que son 110 preguntas para ese nivel, sí. Ítem y pregunta es un sinónimo, es una pregunta que nos hace Lina. Se presenta con lápiz, ¿cuánto cuesta la capacitación? Bueno, nuestro curso tiene un costo de 215.000 pesos y sí, se presenta con lápiz, número 2, borrador de nata, llevar sacapuntas, llevar cédula, eso, básicamente eso es lo que yo debo llevar a las pruebas escritas. Cédula, borrador, sacapuntas, lápiz. Dicen que no debo llevar celular ni demás insumos, pero realmente yo los puedo llevar. No me pueden pedir que no lleve el celular, ¿cierto? El celular es una herramienta indispensable hoy en día, pero yo no lo puedo sacar en la aplicación de las pruebas, no puedo utilizar relojes inteligentes, ¿cierto? Digamos que hay restricciones, yo debo seguir las observaciones que me haga el jefe de salón. Preguntan a nivel profesional, gestión documental. Nos pregunta Anderson. Pues, Anderson, debes consultar con tu número de cédula. Les voy a volver a copiar el enlace de consulta de los ejes temáticos dispuesto por la Universidad Sergio Arboleda. Allí con su número de cédula van a conocer los ejes temáticos que se evaluarán para el empleo que escogieron y si se evalúa o no gestión documental, pues lo podrá saber cada concursante ingresando el número de cédula. Muy bien, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Les deseamos mucho éxito en la aplicación de las pruebas escritas. Esperamos que les haya servido, pues digamos, que esta charla que acabamos de tener de cara a la aplicación de pruebas escritas de la convocatoria territorial 9 y los esperamos en futuros espacios de formación para convocatorias públicas de empleo. Una feliz noche.